Bueno, María Jesús, muy buenos días. Como comentaba, estoy muy contenta de poder tener este espacio contigo. Te agradezco mucho por sacar el tiempo. Para nosotros que trabajamos, como te comentaba, en planificación turística, es muy importante la relación con el lugar, con el territorio. Entonces, me gustaría primero que nos cuentes cómo nos presentarías a tu empresa, que es Bodegas Bullies, por supuesto que te presentes también, y contarnos, imagínate que estás presentándolo para una persona que por supuesto no es de la Argentina, no conoce, entonces, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo es el paisaje? ¿Cómo es el lugar? ¿Y cómo se lo describirías a una persona de otro país, de otra dimensión? Buen día, Valeria. Bueno, un gusto que nos hayas convocado y poder contar nuestra experiencia. Bueno, nosotros vivimos en Colón, Entre Ríos. Entre Ríos se llama la provincia que está por encima de Buenos Aires y se llama Entre Ríos porque está entre dos grandes ríos, el Paraná y el Uruguay. Tenemos un clima húmedo, acá llueven 1.500 milímetros al año aproximadamente, hay mucho verde, no creo que sea como Colombia, pero es bastante subtropical y cálido, muy cálido en verano y hace frío en invierno y se siente por la humedad que hay. Nosotros estamos en Colón. Colón es una ciudad sobre el río Uruguay, o sea que somos limítrofes con el país, la República Oriental del Uruguay. Nos separa solamente el río y a diferencia de Mendoza o la región de Cuyo, que son las regiones más conocidas de Argentina, donde hay muchas bodegas, hay 1.000 bodegas en esa región, el clima es completamente diferente. Allá es montañoso y seco y acá es como yo ya te había comentado. Así que bueno, estamos acá nosotros desde hace 20 años, pero hay una historia para contar que va a explicar por qué estamos acá y por qué las diferencias. Esta región, esta ciudad y las ciudades de este departamento, está dividida por departamentos la provincia. El departamento Colón tiene las ciudades de San José, Villa Elisa, Colón, Liebig, y en 1857 llega un primer barco de inmigrantes que llegaba a otra provincia, la provincia de Corrientes, no les dieron asilo ahí y Urquiza, que era el gobernador en ese momento de Entre Ríos, invita a esos inmigrantes a llegar a este lugar. Venían del Piamonte de Italia, del Valais de Suiza y de Saboya de Francia. Así que bueno, ahí vinieron unos 530 inmigrantes. Urquiza les dio en la ciudad de San José una parcela a cada familia para que pudiera desarrollarse y ahí comenzó la vitivinicultura en la provincia, bueno, en esta región. Muchos traían su costumbre de allá de Europa y una de esas era la de hacer vino, así que Urquiza les dio algunos sarmientos, algunas plantas, ellos consiguieron y hasta trajeron y empezaron a implantar sus viñedos y cada familia tenía su bodeguita. La familia Bullies viene de ahí, o sea, en otro barco, no en 1857, sino un poco más adelante, siguieron llegando inmigrantes y ahí vino Michel Bullies. Michel Bullies también puso su bodega. Michel Bullies es francés, de Alta Saboya, que es pegadito a Ginebra y a Suiza. Michel Bullies puso su bodega con su familia y él sería el tatarabuelo de mi papá. Así que bueno, ahí prosperó la bodega, su hijo Eugenio siguió con la bodega, su hijo Miguel siguió con la bodega y mi abuelo Carlos tenía 18 años cuando hubo una crisis muy grande acá en los años 30 en Argentina, una crisis muy grande y que afectó mucho a los viñedos también, a la industria del vino en Mendoza. En esa época Mendoza ya hacía muchos años que estaba con la industria y había mucha producción y poco consumo, se tuvieron que derramar miles y miles de litros y la Junta Reguladora de Vinos, que en ese momento se formó, decidió y propuso al presidente de facto de ese momento, que era Agustín P. Justo, poner una ley que impidiera plantar y comercializar el vino y la uva en otra región que no fuera la de Cuyo. Así fue que acá
se terminaron con todas las bodegas. No solo en esta región de Colón que yo te contaba hubo bodegas, hubo en la costa del Paraná, en Concordia, 100 kilómetros más arriba, en Victoria, en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, en muchas ciudades de esta provincia, y éramos la cuarta provincia en producción de uva del país. El país tiene unas 20 y pico de provincias, nosotros éramos la cuarta, después de Mendoza, San Juan y La Rioja. Así que era una industria muy importante para nosotros. Llegamos a tener 5.000 hectáreas de vid y unas 114 bodegas. Había bodegas más grandes que llegaron a tener hasta 100 empleados y bodegas familiares muy chiquitas como la que era de mi familia. Pero muchos vivían de eso. Así que fue un cambio muy, muy terrible para esas familias que nos prohibieran de golpe terminar con esa actividad y tener que cambiar de actividad. Y bueno, fue una Claro. nefasta. Aparte que era una actividad ancestral familiar que, digamos, venían desarrollando desde que llegaron, y que te cambien así tu proyecto de vida drásticamente. Exactamente. Sí, O sea, hubo una interrupción en el tema de la bodega, hubo como un lapso por ahí de 60 años. Fue abrupto el parate y venían los responsables de prohibir y quemaban viñedos, pinchaban alambiques, que es la vasija donde se hace el aguardiente, ¿sí? Esa bebida que viene después de hacer vino, ese orujo se pone ahí, se destilan los alcoholes y queda una bebida de unos 50 grados de alcohol más o menos, que en Francia se le dice l'eau de vie, y bueno, pinchaban quemaban los viñedos y la verdad que no pudieron seguir haciendo, solo para consumo familiar podían hacer el vino. Así que hubo unos casi 70 años de prohibición. Esa ley llegó hasta los años 90, cuando un legislador de acá de la provincia de Entre Ríos propone derogar esa ley. Así que bueno, la aceptan, se vota en forma positiva, se deroga la ley y a partir de los años 90 se puede tener bodegas para comercialización en todo el territorio nacional, porque después de esa prohibición hubo algunos permisos para otras provincias, para Salta, Jujuy, para Córdoba, pero nosotros en Entre Ríos recién en los años, fin de los 90 pudimos empezar. Nosotros teníamos el recuerdo de mi abuelo, que tenía 18 años cuando todo esto se prohíbe. Él nació en una bodega, los cuentos de él, de los viñedos, del vino, de la bodega, del padre, y bueno, siempre estuvo el cuento ese en la familia, y cuando mi papá ve la posibilidad de adquirir unas 6 hectáreas en la entrada de Colón, bueno, ahí dice, bueno, vamos a intentar, con un primo de él, dijeron, bueno, vamos a intentar, y bueno. O sea, perdón te interrumpo, o sea, la tierra que ustedes tenían dedicada a viñedo se pierde, digamos, la venden y Sí, toca sí. volver a comprar tierra para producir. Sí. Mira. No queda nada, de esa bodega familiar no quedó nada, estaba en San José, yo estoy acá en Colón, estamos en Colón a 8 kilómetros, es muy cerquita, pero Sí. no quedó nada. Así que bueno, surge esta idea de mi papá de volver a la actividad, una cuestión un poco romántica porque no teníamos, digamos, comparación con algún vecino, alguien que lo haya hecho, sino que tuvimos que ir al Uruguay a ver cómo hacían ellos el vino. Acá en la República Oriental del Uruguay hay muchas bodegas y tienen el clima como nosotros. Entonces, el asesoramiento fue con profesionales que se dedican a hacer el vino en una región parecida a la nuestra. Y todo el tema de infraestructura de bodega, ¿eso ya es preexistente cuando ustedes lo compraron? O sea, ¿compraron unos terrenos que ya tenían una construcción de bodega o la construyeron a nuevo? Compramos una casa que era una bodega con los piletones de cemento, pero de 1874, 6 piletones de 3.000 litros cada uno, que estaban en la cava, una cava toda abajo de la casa familiar, y la casa familiar hecha en función de la bodega. Esa era de la familia Fabre, de un suizo que llegó con los inmigrantes que vinieron, y bueno, la familia continuó con la bodega hasta la prohibición. Cuando se prohíbe, la familia sigue viviendo en la casa, pero ya no elaboraban más vino. Pero era una casa hecha en función de la bodega, ¿sí? Y estaban todo el terreno donde había habido viñedos, pero ya no había más, porque el viñedo hay que cuidarlo día a día. Imagínense que 60 años, más de 60 años de no cuidar un viñedo, se muere,
se arruina y no sirve más. Así que hubo que implantar nuevamente todos los viñedos. La casona Claro. es muy linda, la cava es antigua, pero nosotros no hacemos el vino ahí. El vino ahora se hace en tachos de acero inoxidable, en otro edificio, digamos, que hicimos, otro galpón. Otro edificio dentro de la misma Dentro propiedad, del ¿cierto? terreno, sí, pero no, empezamos ahí como en un galponcito al lado después hubo que hacer una planta de fermentación nueva a 50 metros más o menos, porque íbamos creciendo, se iba creciendo Sí, en volumen, así que hubo que cambiar. Pero bueno, esto fue en el 2003, así que este año estamos cumpliendo 20 años de la bodega. 20 años, felicidades. gracias. 20 años de inicio de este proyecto, que en realidad nos llega el certificado de bodega industrial en 2006, porque claro, primero hay que plantar el viñedo, esperar 1 o 2 años a que dé uva y después del tercer año recién se puede hacer un buen vino para ver cómo sale y todo, y bueno, ahí se presenta al INB, Instituto Nacional de Vitivinicultura de acá de Argentina, que bueno, hay que inscribir el viñedo, el terreno, bueno, tiene todos los controles, ¿no? Todos los controles que lleva esta institución. Claro. Y ahí desde 2006 somos bodega industrial. María Jesús, ¿y cómo o cuándo surge la idea de también incorporar actividad turística y cómo conectarla con la actividad de la bodega? O sea, ¿en qué punto dicen, bueno, vamos a compatibilizarlo con otro tipo de servicio? Claro, bueno, nosotros tenemos la gran fortuna de vivir en Colón. Colón es una ciudad turística muy linda sobre el río Uruguay, naturalmente linda, tiene mucho verde y gracias a eso hay mucho turismo. Siempre se dijo que Colón es la perla del Uruguay, la perla de Entre Ríos turísticamente hablando. Entonces, teniendo eso, se pudo pensar en hacer cabañas de alojamiento en el mismo predio donde están los viñedos y la bodega. Así que bueno, se hicieron 3 cabañas, una pileta y dábamos el desayuno a los turistas. Enseguida empezó a llenarse, digamos, más en la época de verano o fines de semana largo. Ahora tenemos 4 cabañas y estamos por hacer otra más. Y bueno, eso empezó así como para hacerlo más sustentable, como para que ingrese dinero de algún lado, porque la rentabilidad de un viñedo, de una bodega en los primeros años es cero. Entonces eso nos daba la posibilidad de poder sostener todo esto. Y bueno, y después se fue agregando los circuitos de visitas guiadas, con degustación, se hicieron degustaciones con comidas, bueno, empezaron a ver cosas relacionadas al turismo, al enoturismo, que la verdad que son muy lindas y agradables, y además de hacer esto más llevadero, porque también se necesita de ingresos al principio, como te contaba, es muy linda la vida social que genera todo esto. También se hicieron música en la bodega, se llamaba, unos chicos concertistas de piano, con muchos contactos de gente en Buenos Aires, artistas muy buenos, no marketineros, sino muy buenos realmente músicos que por ahí no son conocidos, pero de una calidad profesional increíble, y venían una vez por mes, se hacía música en la bodega, se servía una picada, con la colaboración de algunos gastronómicos de la ciudad, a beneficio de alguna asociación, y la gente pagaba una entrada mínima, y bueno, se hacían unas veladas, la verdad que hermosas, porque la bodega además tiene esa cava abajo, que es como una caja de resonancia, y arriba en la casa toda la madera, que generaba un sonido muy lindo, y bueno, con los instrumentos musicales y todo. Eso se cortó con la pandemia. Estos María chicos... Jesús, ¿y quién lleva, digamos, todo ese tema de actividades, eso que me comentas? ¿Quién está como a cargo de todo? ¿Sos vos la persona que Sí, organiza esas actividades, que le ha puesto como la cabeza y el corazón al proyecto, o quién más somos está la con vos? familia. A ver, mi papá y mi mamá están en la bodega. Mi papá es licenciado en Economía Agraria, trabajó en INTA, acá en una institución agrícola acá en Argentina. Después tuvo una empresa donde importaba pigmentos, alimentos para pollos, acá es una provincia muy pollera.
avícola. Crespo. ¿Eh? De toda la vida Crespo, me acuerdo que la Sí, sí, producción de sí. pollos en Crespo. Bueno, San José es la cuna avícola nacional, es donde nace todo. Así que bueno, él trabajó ahí en los 90, el 2000, por ahí cuando todo se derrumba, cierra la empresa y ahí es cuando él viene y dicen que voy a invertir y pone la bodega. Entonces él, su única ocupación empieza a ser la bodega. Mi mamá, profesora de inglés, tiene todavía su instituto de inglés desde hace 50 años, con mi hermana que es profesora, y directora de la Escuela Normal de acá de Colón, ya jubilada, mi hermana profesora de inglés, yo soy fonoaudióloga, que no tiene nada que ver con esto, que yo siempre digo, ¿por qué no puso la bodega antes? Así sabía qué estudiar. Iba más dirigido, pero bueno, mi hermano que vive en Canadá hace 15 años, un poco más, entonces bueno, mi hermana con su marido, yo con mi marido y empezamos a ayudarlo a mi papá o a estar cuando él nos necesita. Es una empresa familiar, tiene sus 2 o 3 empleados, pero es una empresa familiar donde si alguien tiene que ocuparse, por ejemplo, de esto que vos decís, de la parte social o la parte de turística, esa parte estoy encargada yo. Mi hermana puso un resto bar ahí en esa casa antigua, muy lindo, y mi mamá hace las visitas guiadas. Yo me encargo de las cabañas también. Así que cada uno medio que se ocupa de algo, pero más que nada yo soy la que coordina o dirige un poco más toda esta parte. Pero bueno, sí, es una bodega familiar y somos una bodega muy chiquita, tenemos 3,5 hectáreas de viñedo y sacaremos unos 16.000 litros de vino al año, o sea que no es una bodega grande como para decir vivimos del vino. Hay que generar otras cosas alrededor como para hacerlo más sustentable. Ahora que tocas ese punto, ¿qué porcentaje pues, o sea, te pregunto porque creo que esta información le interesa mucho también a los empresarios. De esa Ajá. actividad vitivinícola y turística, ¿qué porcentaje más o menos resulta de los ingresos del turismo y qué parte resulta de la venta de vinos como tal, o sea, de la actividad productiva? Bueno, como te contaba, tenemos esa fortuna de vivir en una ciudad turística y yo creo que el 80% de las ventas van al turismo. Los ingresos vienen de ahí básicamente, porque no es que no querramos vender el vino afuera o no se venda. De hecho, se vende, pero al tener tan poco volumen, después de las visitas guiadas, los turistas compran, se llevan una caja, 2 botellas, 3 botellas, 2 cajas, y ahí es donde se va toda la producción. Entonces no Claro. nos alcanza como para decir, bueno, salgo a vender a vinotecas, a todo el país o a toda la provincia. Que también insume otra inversión y otra logística. Exactamente, exactamente. Igualmente vendemos, tenemos nuestros clientes de vinotecas en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares. Pero no Bueno, fomentamos eso porque no nos alcanza ni el tiempo, ni la logística, ni el vino. y Pero el bueno, tema del alojamiento en relación a las experiencias, o sea, ¿es mucha la gente que se hospeda o también hay un volumen importante de personas que solamente van a hacer el recorrido de mediodía o del tiempo que dure la actividad? hospedaje se ocupan mucho las cabañas. El tema del enoturismo invita mucho a la gente a ir. Está rodeado de viñedos, mucho verde. Estamos muy cerca bueno, Paraná, Rosario y Buenos Aires, que son urbes muy grandes y estamos a unos 300 y pico de kilómetros. Entonces la gente busca escaparse del cemento y llegar a Colón y ver tanto verde les da mucha paz y están muy cerca. Están en 3 horas y media están. Me habías preguntado algo más. No me acuerdo. Claro, no, yo te preguntaba. Las visitas, sí, eso me habías dicho. Las visitas, la gente llega a las visitas. Estamos haciendo 2 visitas diarias, una a las 11 de la mañana y otra a las 20 horas. La de las 20 no es todos los días, pero es 4 o 5 días a la semana seguro. La de las 11 de la mañana es todos los días, de lunes a lunes, y aproximadamente en cada visita llegan unas 30, 40 personas todos los días. O sea, ustedes trabajan en alianza con operadores turísticos Sí, que vienen con grupos también, o la gente llega sola más bien, o cómo. no tanto con grupos, el municipio, el Estado, por Sí, suerte, bien, aprovecha esta unidad de tener una bodega en la ciudad y nos derivan muchos turistas. Estamos dentro de las actividades y atractivos más importantes de la región. Nosotros bueno. hacemos visitas guiadas gratuitas, además, que ese es otro incentivo para el municipio
enviarnos gente y turistas que quedan, la verdad que muy contentos de no tener que pagar una entrada, ni siquiera la degustación se cobra, por ahora, vamos a ver cómo seguimos más adelante. Pero durante estos años nunca se cobró la visita guiada espontánea. A grupos sí, porque se hacen en otro horario y necesitamos personal y todo para hacerlo. Pero los grupos de 40, 45 personas, 25 personas, eso sí se acuerda otro horario y es paga, pero es mínimo el pago. Pero después, bueno, obviamente la gente que se aloja en las cabañas también asiste a las visitas guiadas, pero vienen de otros complejos, hoteles, es como que todos los cabañeros que están acá o los dueños de hoteles Te los mandan invitan, gente. dicen, nos mandan gente, sí, es como una O sea visita. que estaría como equilibrado. O sea, los ingresos turísticos están balanceados entre el alojamiento y lo que paga gente que está hospedada en otros lugares, pero que viene a hacer la actividad. Exactamente, sí, sí, sí. Ah, bueno, qué interesante. También de pronto algo que te hubiera debido preguntar antes es, ¿cuánto tiempo te parece que pasó, cuánto tiempo pasó hasta que ustedes recuperaron la inversión en infraestructura turística? Porque mucha gente tiene miedo de hacer la inversión o hacer la inversión de una manera demasiado progresiva, entonces nunca logra, digamos, llegar a ofrecer una experiencia de calidad, pero también por no animarse a hacer la inversión como debe ser. Yo esos cálculos no los tengo, lo que sí hicimos la última cabaña que hicimos, que es una cabaña de 70 metros con 2 dormitorios, muy completa, y estábamos calculando que la amortizaríamos en 4 o 5 años, alquilándola bien, sin Claro. exagerar, siendo prudentes, ¿no? Pero las que hizo mi papá, no sé qué cálculo habrá hecho él. El tema es que cuando esto surge, él tenía muchos ahorros de cuando trabajaba y decidió invertir todo acá. Y esto es algo muy caro en su corazón. Él lo hizo como algo, ya te digo, muy romántico y con ganas de volver con la actividad que se había suspendido, la actividad de su familia. Entonces, a veces no es algo, una actividad que uno busca rentabilidad, sino que para mí que buscó otra cosa. Claro. Ahora la segunda generación estamos buscando rentabilidad. Estamos viendo a ver cómo hacer para que esto empiece a dar sus frutos y bueno, todavía no tomamos el mando, estamos ayudando, todavía estamos ahí. Pero ya te digo, esta empresa surge así y así como surge no es un modelo a copiar tal vez en cuanto a lo empresarial y económico, ¿no? Y financiero y rentabilidad, todo ese tema no fue tal vez tan bien calculado porque había Claro, otras cuestiones de fondo. yo lo siento como muy inspirador. Pues, o sea, me pongo en el lugar de tu papá y puedo entender como ese interés de tener ese proyecto de vida. También me lleva a pensar que cierto tipo de proyectos turísticos ambiciosos, o no tanto solo turísticos, o sea, un proyecto de vida ambicioso no lo vas a amortizar en un año. No, A veces, lo digo tomando como ejemplo la cabaña que mencionaste. O sea, a veces hay apuestas que hay que tomar en cuenta esos tiempos, seguro. porque la gente a veces piensa que no, yo tengo es que recuperar mi inversión en unos meses, en un año, y son apuestas más ambiciosas, pero que por supuesto traen unos resultados también de otro tipo, escalables, sostenibles me refiero a que se sostienen en el tiempo, Sí, sí. que dan más seguridad también. Exactamente, exactamente. Yo creo que mi papá está disfrutando de su proyecto, si bien está muy cansado en las épocas de cosecha, se lo ve agotado porque es un trabajo arduo durante un mes más o menos, que no hay horario, pero él lo disfruta mucho, tiene 75 años, 70, sí, 75, perdón, 76. Y bueno, lo que lo mantiene vivo es esto de tener proyectos, ¿no? Decir, bueno, voy a plantar tal cepa ahora porque esta no anduvo, o decir, vamos a hacer otra cabaña, o no sé, comprar algún instrumento para la bodega, o pensar en algo a futuro, eso lo mantiene vivo y creo que eso por ahí no sé si se compara con la rentabilidad o no, mientras él pueda sostener, digamos, la bodega. Entonces, bueno, uno lo piensa de otra manera a veces. Y le Claro. da mucha vida a la familia. Todo esto le da mucha vida a la familia. Ahora inclusive mis dos sobrinos que tienen 25 y 31 años ya están trabajando en la bodega. Entonces ellos ya tienen un futuro
de trabajo ahí. Todas esas son Claro. satisfacciones que, bueno, no sé si tienen precio. Me imagino también mentalmente, o sea, el estímulo de tener que aprender algo nuevo, porque finalmente tu papá y ustedes no tenían como todo ese conocimiento de, ¿cierto?, de cómo trabajar la viña. Entonces es como aprender cosas nuevas, que también creo que es una experiencia de vida muy estimulante. Exactamente, y vos sabrás que el vino es un camino de ida. Cuando uno empieza a aprender algo, quiere saber más y más. Papá Sí, estudió mucho el tema del vino antes de involucrarse con todo esto, además de lo que ya venía escuchando de la familia, pero él leyó mucho para no equivocarse tanto. Así que sí, hubo historiadores acá en la zona que contaron toda la historia del vino en Entre Ríos, se interesó mucho por el tema y fue a Mendoza y se hizo amigo de mucha gente para involucrarse mucho en este tema. A ver, fue un proceso también, no fue de un día para el otro. Y bueno, mi mamá sigue estudiando, ella hace las visitas guiadas y lee todos los libros que salen que involucran a Entre Ríos y a los vinos. Por ejemplo, Felipe Piña, un historiador muy conocido acá en Argentina, tiene un libro que es Al Gran Pueblo Argentina Salud, y él ahí tiene un capítulo que le dedica a esta etapa nefasta de la prohibición en los años 30. Así que bueno, y lo cuentan las visitas guiadas. La gente no sabe acá en Argentina, no conoce esta historia, porque no se dan las sí, escuelas, porque yo no la conocía y me parece, no la pues, cuentan. como muy súper importante. Sí, sí, es una historia muy rica, muy interesante, que no se conoce, inclusive no sé si la gente de por acá tampoco la conoce mucho, salvo que venga de Justamente. familias con bodegas, por ejemplo. Pero sí, es muy interesante esa historia, la gente queda muy sorprendida y se va con una experiencia nueva, no solo haber aprendido eso de la historia, sino una experiencia nueva de saber que en Entre Ríos también se puede hacer vino. Y la Claro, gente cree que solo en la montaña, pero ¿por qué? Porque quedó en la mente del colectivo que solamente se hace vino en la altura. ¿Por qué? Por la prohibición sí. esta que hubo, que nos prohibieron a todos los que hacíamos vino y siguieron haciendo los que estaban en la montaña. Pero si uno ve en la región de Burdeos, en Francia, la región de donde salen los vinos más caros del mundo, los mejores vinos del mundo, de 7.000 euros de cada botella, es una región como la nuestra, más parecida a la nuestra que la de Mendoza. No hay O montaña, sea, está más baja, están pregunto. a 60 metros sobre el nivel del mar, igual que nosotros. Tienen un régimen de lluvia muy parecido al nuestro, no hay montañas, no hay altura. Entonces hay por ahí cuchillas, pero no es lo que la gente cree. Entonces, bueno, Claro. contar esta historia hace por ahí modificar un poco el prejuicio que uno puede llegar a tener por un vino entrerriano. Y después, Eso me parece importante. Pues a mí me gustaría como preguntarte sobre otra parte que a mí me gusta llamarla como comunicando tu experiencia al mundo, y es pensar como, bueno, era preguntarte primero cómo llega la gente a visitarlos, ajá, ¿sí? Que me estabas contando que hay un apoyo importante municipal, por parte del municipio, o sea, un apoyo estatal, pero eso que me contás yo pienso que sería como una buena estrategia, o sea, una información muy interesante para comunicarle al mundo. O sea, cómo uno puede romper paradigmas, porque en la mente colectiva, y te digo por haberlo hablado con personas de allá, está la idea que los vinos buenos son de allá, como de Mendoza, pues, y que los vinos de Entre Ríos mucha gente de pronto no los prueba, como sí, eso es un tema local, pero no, si yo tengo que comprar un vino, voy a comprar un vino de lo que, eso es lo que quedó posicionado en el imaginario colectivo. lamentablemente tenemos Entonces, que tomarnos el trabajito de hacer la visita guiada y comentar y dar a probar los vinos. Yo creo que ese es el único claro, modo de derribar mitos, porque además creen que es vino catero, creen y piden Malbec, y en realidad nosotros acá tenemos un muy buen Tanat y muy buen Marcelán, muy buenos blancos. Entonces, tratar de cambiarle el chip a la gente que el vino no es solamente Malbec, que el mejor Malbec del mundo está en Mendoza, y no vamos a competir con ellos, porque en realidad cada vino en su región, su terroir, es un vino particular y hay que saber disfrutarlo en el lugar donde nace ese vino. Bueno, eso hay claro. que hacerle entender a la gente. Eso también tiene que ver con interpretar el lugar, o sea, producir lo que el lugar te puede dar. Pero esa comparación que vos hiciste con Burdeos me parece interesante, en el sentido de educar a la gente en entender eso, que el vino no solamente
va a ser bueno si es un vino de montaña con un suelo de tales características, sino que, o sea, si uno pone referentes que están muy en el imaginario colectivo, de pronto ayuda como a entender eso. Qué tanto le trabajan ustedes al tema de marketing o de redes sociales? ¿O por ahora tienen un proceso como más orgánico? ¿Qué han pensado No, sobre eso? mira, ya te digo, empezamos con esta idea de volver y todo, pero ninguno venía de esa rama del marketing ni había estudiado nada de eso, así que al principio fue todo muy de boca en boca, y después empezamos con las redes sociales, cartelería un poco, muy tímidamente, porque mi papá no le interesaba eso, él es de otra época, entonces ahí entramos las nuevas generaciones o más jóvenes que él, a tratar de implementar esto que obviamente es la herramienta fundamental para comunicar. El Instagram, el Google, Facebook en su momento, ahora no tanto, pero bueno, es tener el mundo en la mano, el celular. Entonces la gente ve que hay una bodega, quiere ir y ya pregunta, yo ya le contesto, y si son las 10 de la mañana están en Colonia, a las 11 empieza la visita y llegan. Entonces, Claro. la verdad que es una ayuda súper importante el tema de internet y las redes sociales. También quería contarte que esto de que te decía del municipio que nos ayuda, mucha gente llega a la oficina de turismo y ahí se informa cuáles son las actividades para hacer, y todos quedan sorprendidos y se esperan ver una bodega de vino patero. Pero bueno, como ya hablábamos recién, esto hay que educar a la gente y contarle lo que no sabe. Claro. Sí, a ver, es una falencia también que tenemos el tema de la comunicación, porque nadie más que mi papá se dedica de lleno a la bodega. Yo tengo mi profesión, mi hermana la suya, mi mamá, ella está jubilada, hace las visitas, pero se dedica ahora a eso solamente. Y bueno, es complicado. O sea, ustedes, la generación joven lo compatibiliza con la profesión, por ejemplo, vos con tu profesión de Sí, fonoaudióloga. sí, 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 Claro, sí. claro, pues sí, porque a veces ya esas estrategias muy competitivas de vamos a medir lo que funciona en redes y todo eso está asociado a la gente que vive De, exclusivamente de eso porque necesita, pues hay como esa presión por aumentar los resultados. exactamente. Eh, pero bueno, ahí está la nueva generación que me estás contando que están como muy interesados en ese tema. También te quería preguntar, porque eso se trabaja mucho acá en Colombia, si tienen algún manejo relacionado con el tema de sostenibilidad, por ejemplo, de reaprovechar residuos que genera la actividad, o Eh, cómo, sí, de qué forma trabajan esos temas como de manejo de basura, o si el ajá. cambio climático los está afectando de alguna forma, entonces, ¿cómo gestionan eso? Nosotros, por ejemplo, no podemos hacer vino orgánico porque por el tipo de clima que tenemos, imposible, por las pestes que hay, muy sensible a los hongos la vid. Entonces, bueno, tenemos que usar fungicidas, pero lo mínimo indispensable. En cuanto al agua, nosotros tenemos nuestro pozo de agua y no hay riego, así que tampoco usamos tanta agua. ¿Viste? Después desperdicios son el mosto y el orujo, De lo que ha pasado y como a futuro, ¿cuáles han sido los problemas como más importantes que han enfrentado y cómo los han abordado? Pero ya más, o sea, no tanto dentro de ese tiempo que la actividad estuvo parada, sino que desde que empezaron no, con la actividad turística, ¿cuáles son como los retos que han tenido que de pronto los han puesto como en crisis y cómo los han enfrentado y que de alguna manera qué lecciones han aprendido de eso? como retos y dificultades se ven más en la parte de la bodega, de insumos, de adquisición de insumos, botellas, todo lo que sea insumos para el vino está todo lejos. Eso es el reto más importante que hemos tenido y que continúa siendo. El transporte, es caro el transporte, traer desde Mendoza para acá, todo eso. En cuanto al turismo, no, porque el turismo es algo que crece, no disminuye, O salvo sea, la va en pandemia, aumento. va en La, aumento. pa- la pandemia, ¿qué tanto los afectó, por ejemplo? Y sí, nos afectó muchísimo, muchísimo, pero bueno, fue un año y ya, no, fue menos de un año que tuvimos la prohibición de recibir gente, así que bueno, fueron casi un año, unos meses, y cuando se retomó, la gente empezó a salir con todo, entonces como que se recuperó enseguida todo lo que se había perdido. Y como fue justo el 20 de marzo, 19 de marzo, se decreta acá la pandemia,
ahí justo termina la actividad turística estival, que es muy fuerte. Viene el invierno y se retoma en septiembre, octubre, me parece, y ahí explota, y ahí viene mucha gente ese 2020, 2021, empieza a haber muchísimo turismo, la gente no se animaba a ir a otros países, entonces, bueno, todos andábamos por acá haciendo turismo en la Argentina, y eso reactivó muchísimo, y hubo muchas medidas desde el gobierno bueno, favorecieron también a que la gente salga, pagando el alojamiento, al 100%, el gobierno le devolvía el 50% para poder usarlo en el lugar de destino para restaurantes y esas cosas, así que eso activó mucho también el turismo. Y bueno, ya te digo, cuando hay una crisis o algo, que es la que pasamos por la pandemia, la verdad que se reactivó enseguida. No hubo tanto déficit en ese sentido. Y el turismo y el enoturismo es algo que crece y crece y crece y crece, no va a ir no es algo que va a pasar de moda. Claro, No yo sabía de ese crecimiento, digamos, en las provincias del norte, pero no sabía que era una actividad también en Entre Ríos. Entonces, sí, entiendo que esa acá, actividad está creciendo en todo el país, sí, ¿cierto? sí, con esto de la ley que yo te contaba que se deroga, empieza a haber nuevas bodegas en todas las provincias. En Buenos Aires no tenía bodegas, y Claro. la provincia de Buenos Aires, que es tan grande, empezó a tener en Sierra La Ventana, por ahí algunas, que éramos nosotros acá en Entre Ríos, en Sierra La Ventana había una, otra por ahí cerca en Médanos, y ahora Trapiche ya puso su bodega en Chapadmalal, y ahora no sé cuántas bodegas tendrá Buenos Aires, pero Entre Ríos ya tiene 4 bodegas industriales, 2 champañeras, unas 10 artesanales, y nosotros en Entre Ríos ya hicimos, hace 12 años hicimos la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos, y estamos todos asociados, todos los vitivinicultores que pusieron su viñedo y su bodega, estamos asociados y colaboramos entre nosotros. Así que es una actividad que está en aumento. Yo leí que, claro, hay unos que están como formalizados y organizados, pero que hay otros tantos viñedos. No terminé de entender bien cuál era la situación, si son informales, si son artesanales. No, Es no, decir que... INB tiene categorías para las bodegas. Bodega industrial es más de 5.000 litros, por ejemplo, de elaboración al año. Si uno tiene menos de esa cantidad, es bodega artesanal. Si es menos de tal cantidad, es bodega de vino casero. Y así son categorías que impone el INB. Entonces vos, cuando haces la etiqueta, tenés que poner bodega industrial, y bueno, y todos los numeritos que te da el INB, tu número de bodega, el número de ese vino de análisis, eso es bodega industrial. Bodega de vino casero o artesanal, tienen otro tipo de etiqueta, ¿sí? Y eso lo va regulando el INB, no es que sean informales, está todo controlado. O sea, Después, no hay ningún problema sanitario. Por ejemplo, acá hay una entidad que les da un registro sanitario a el los... registro sanitario que tiene. O sea, El un vino INB, casero es seguro de consumir, si está igual que un vino industrial. sello del INB, sí. Ah, Uno ya. puede hacer un vino casero y venderlo, pero si uno no ve ninguna etiqueta ni nada que diga INB, No es corre de confiar, no sea de confiar, sí. claro. Así que bueno, eso está regulado. Hay que inscribir los viñedos, hay que llevar análisis las uvas, después el vino hecho, es todo muy, muy controlado. Está todo muy controlado por Qué el INB. bueno. No, muy interesante, además que por supuesto en Argentina el consumo de vino es algo cultural, o sea, es como acá el café. Exacto. Y son excelentes los vinos argentinos. Eso sí me hace falta viviendo acá. Tomo excelente café, pero extraño Claro, mucho el vino. las zonas más Bueno, tropicales es difícil tener vino. sí, la verdad es que sí. Bueno, y al final, finalmente te quisiera preguntar, ¿cómo se imaginan ustedes en el futuro? O sea, ¿qué te imaginas o qué proyección a futuro tienen ustedes pensando de acá a 10 años, a 20 años? ¿Piensan qué va a pasar en el futuro? Sí, bueno, hay tantas cosas por charlar todavía, pero lo que nosotros vemos es que esto del turismo, ¿no? Que es todo un conjunto de cosas, no es solamente la bodega o solamente las cabañas, es todo un conjunto de actividades que uno puede ofrecer al turista y además del vino. El vino es la vedette, digamos,
pero tener cabañas, tener un resto bar, hacer degustaciones, ofrecer el lugar para eventos, eso por ahí deja también mucha rentabilidad y es a lo que hay que apuntar, eso es lo que nosotros creemos. Y seguir haciendo vino de calidad. Nosotros desde 2006 estamos obteniendo medallas en concursos que se realizan en Mendoza, San Juan, y bueno, eso es lo que nos da fuerza también y ganas de decir, bueno, estamos haciendo las cosas bastante bien. Haber obtenido medallas y haber sido reconocidos por las otras provincias fue un puntapié para decir, por acá es la cosa, y después ir anexando todo lo turístico hace que la gente se interese mucho más por venir y visitarnos. Así que creemos que Claro. por ahí estemos. Algo que me gusta mucho es como ese equilibrio en las dos actividades, porque a veces ocurre, no sé si ocurre allá, pero sí ha ocurrido acá, que hay personas que, por ejemplo, empiezan con producción de café, pero en un momento se dan cuenta que les llegan como más ingresos del turismo y entonces empiezan a descuidar el café, pero llega un punto en que ya también cambia el modelo turístico porque la gente que va, pues realmente no va a conocer lo del café porque ya eso se volvió anecdótico. Claro. Entonces ya se convierte en el típico alojamiento con piscina que no... Exacto, entonces... No, eso lo tenemos bien claro, eso es lo claro, que sí o sí tiene que estar el vino siempre en actividad y tiene que ser la actividad principal, aunque no sea la rentabilidad principal, pero tiene que estar. Tiene que estar, sí. Y todo a la vuelta tiene que funcionar también. Claro, sí, digamos que ese es como el corazón. Exacto. O sea, las dos cosas tienen que estar porque solo la producción de vino de pronto no puede sostener económicamente todo eso. Pero me gusta mucho como que esté todo eso relacionado. Exactamente, así funciona. Ahora me quedo con muchas ganas de ir. Cuando vuelva, estamos también aprovecho a preguntarte porque me dio la impresión, yo estuve en enero, me volví el 21 de enero y me preguntaba si, por ejemplo, como lo que vos ofrecés, o sea, si ese tipo de espacios en enero siguen abiertos o cierran. Pues digamos que, por ejemplo, acá en Colombia la temporada turística se aprovecha mucho en todo ese mes, pero me impresionó mucho que en Paraná yo siento que de pronto por el calor o por un tema cultural de que en verano la gente se tiene que tomar vacaciones, oferta así como de turismo cultural no se podía realizar muchas veces porque no, es que están cerrados, cerraron 2 semanas, están de vacaciones. Claro, al no ser una ciudad turística pasa eso. Nosotros como somos una ciudad turística, tenemos la mentalidad turística, no cerramos en todo el año. Y Colón además tiene termas y eso hace que desde hace 30 años sea turismo todo el año, no solo en época estival. Así que hay turismo todo el año y nosotros no cerramos nunca, salvo que haya pasado algo, pero por lo general estamos todo el año abiertos. Eso es lo que hace que al ser una ciudad turística te obligue también. Qué bueno. Tenés toda la razón, es un tema claro. Yo creo que es un tema de la administración municipal que lo tiene clarísimo y de la gente, de las personas también. Porque también Paraná es en ciudad turística, vive el río, pero las playas están cerradas porque está abajo. Muchas cosas están restringidas, entonces, bueno. Pues María Jesús, muchísimas gracias. La verdad que me encanta la historia de ustedes y espero poder ir en un próximo viaje. Me voy a arribar hasta Colón. Bueno, fue un placer. Recibir. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Valeria. Un gusto. Que tengas un buen día. Chao. Igualmente. Chau.